Segunda jornada de protestas en varias cárceles catalanas. Un centenar de funcionarios y funcionarias de prisiones reclaman más seguridad tras el asesinato el miércoles de una cocinera por un preso. Ahora mismo están bloqueados los accesos a 3 centros penitenciarios. Vamos en directo a uno de ellos. Macarena León, ¿cómo transcurre este segundo día de protestas? Pues para empezar, aquí las protestas han imposibilitado el cambio de turno entre los trabajadores de la noche y los de la mañana. Tan solo en un momento de tensión hemos visto entrar a un grupo de 7 funcionarios y a 5 voluntarios también para repartir medicación entre los presos. Hoy ha sido un día en el que la situación, aseguran, no garantiza con este tema la seguridad en el interior del centro penitenciario. Así que por segundo día los presos permanecen encerrados en sus celdas sin ni siquiera poder salir al patio y tampoco recibir las visitas de sus familiares como estaba previsto. Ni aquí ni en el centro de jóvenes ni tampoco en la prisión de mujeres de Barras. Los funcionarios dicen que no pueden continuar en estas condiciones, que están hartos, que no pueden continuar trabajando así. Denuncian las agresiones incesantes, dicen, por parte de los internos y la desprotección total, aseguran, por parte de los responsables de justicia. Por eso piden la dimisión de la consellera de Justicia. Dicen que no cesarán con sus protestas hasta que destituyan al responsable de medidas penitenciales y también, en este caso en concreto, al director de la prisión de Quatre Camins. Hoy es día de visitas de familiares y nadie ha podido acceder al centro. Mi hijo tiene problemas psicológicos, entonces pues venía hoy con mucho interés a ver cómo lo encontraba, porque durante toda la semana no se ha comunicado conmigo. Un centenar de trabajadores impiden el acceso desde la madrugada en la prisión Quatre Camins de Barcelona. Piden más protección y la dimisión del director del centro. Cada vez hay más agresiones, cada vez estas agresiones son más violentas. 1.200 internos siguen confinados en las celdas de Quatre Camins, Barras y también en la cárcel de jóvenes de la Roca del Vallès. La consejera de Justicia reconoce que la situación es grave y tiende la mano de nuevo a los sindicatos. Estem en una situació millor que ahir, però en els 2 centres la situació és greu. Estem disposats a parlar de tot, però per parlar primer ens hem de seure. Y apelamos a que tome decisiones valientes, cese a la figura que ha hecho un daño enorme a la institución, que es el secretario de Mesuras Penals. Precisamente Calderó pide a los manifestantes que permitan que vuelva la normalidad a los centros para que no se desborde la situación. Compaginar el dret a la protesta amb les comunicacions familiars i el dret dels interns també a gaudir de la normalització de la vida dels centres. Ambos descartan dimitir y los sindicatos anuncian que mientras no se produzca el cese, las protestas continuarán. Segundo día de elecciones presidenciales en Rusia, en el que se han vuelto a producir algunos actos de protesta contra Putin en colegios electorales. El ejército ruso ha difundido imágenes de militares votando cerca del frente en Ucrania. Ya han votado más de la mitad de los 112 millones de rusos llamados a las urnas. El partido de Putin denuncia ciberataques contra la formación y además desde el Kremlin acusan a Ucrania de intentar boicotear estos comicios. Lara Prieto. Sí, la Comisión Electoral Central de Rusia asegura haber sufrido y repelido unos 160.000 ataques informáticos desde este viernes contra su sistema de voto electrónico, un método que pueden utilizar el 30% de los electores. Una agencia de noticias ucraniana ha atribuido ese hackeo a especialistas cibernéticos de su inteligencia militar, de la inteligencia militar ucraniana. Además, según el Ministerio ruso de Defensa, este sábado han rechazado otros 2 intentos de penetrar militarmente desde Ucrania hacia territorio ruso. A pesar de todo, esta segunda jornada de votaciones está transcurriendo sin grandes incidentes y con un resultado más que previsible. Vladimir Putin obtendrá su 5º mandato presidencial porque tiene mucho apoyo en la sociedad rusa y porque la oposición ha sido barrida. Putin llega sin competencia real a las elecciones. El último candidato contrario a la invasión rusa que intentó disputarle la presidencia fue Boris Yeltsin. La Comisión Electoral rechazó su candidatura por no conseguir las firmas suficientes. Desde su llegada al poder hace más de 20 años, sus opositores han sido silenciados de forma sistemática, exiliados, encarcelados o muertos.
Navalny fue uno de ellos. Durante años ejerció una fuerte oposición contra el Kremlin. Se convirtió en el mayor enemigo de Putin. Tras sobrevivir a un envenenamiento y pasar 3 años en prisión, murió hace justo un mes en una cárcel del Ártico. Antes de él, la lista de voces acalladas ya era extensa. Boris Nemtsov, ex viceprimer ministro de Rusia, fue relegado a los márgenes de la política cuando Putin se convirtió en presidente. Entonces comenzó su activismo contra el régimen. En 2015 lo asesinaron cerca del Kremlin. Han caído opositores, pero también aliados que acabaron rebelándose contra Putin, como Prigozhin, el ex líder del grupo Wagner. Murió tras explotar el avión en el que viajaba. La periodista Ana Politovskaya, también muy crítica con el Kremlin, recibió 4 disparos en su portal. Y tampoco se salvan fuera de Rusia. El exespía ruso Litvinenko murió envenenado en Londres. El último ha sido en Lituania. El exasesor de Navalny, Leonid Volkov, fue agredido con un martillo el pasado miércoles. Con el camino libre, la victoria de Putin para encarar su 5º mandato parece clara. Moscú acusa a Kiev de atacar con misiles este barrio de la ciudad rusa de Belgorod, cerca de la frontera con Ucrania. Hay al menos 2 muertos y 3 heridos. Las autoridades de la región anuncian cierres de escuelas y centros comerciales por motivos de seguridad. En esta segunda jornada de elecciones rusas siguen votando también en las regiones ocupadas de Ucrania. Más de 50 países han rechazado esos comicios por ilegales, según el derecho internacional, cuando se cumplen 10 años del referéndum ruso de anexión de Crimea. Sí, precisamente hoy se cumplen 10 años de ese referéndum por el que Rusia se anexionó unilateralmente la península de Crimea, que hoy vota precisamente en las elecciones presidenciales rusas. Vota junto a otros territorios que Moscú mantiene militarmente ocupados, en total un 20% del territorio ucraniano. Por supuesto, Kiev rechaza frontalmente la soberanía rusa sobre esos territorios, igual que rechaza cualquier tipo de elecciones, referéndums o comicios que se celebren en ellos. Hoy también se cumplen 2 años del bombardeo ruso sobre el teatro de Mariupol, que dejó alrededor de 300 muertos. El presidente Zelensky ha condenado aquella masacre, ha dicho que Rusia pagará por ese crimen y también por otros como los bombardeos sobre civiles, entre otros el de ayer contra Odessa, que dejó al menos una veintena de muertos y decenas de heridos. 16 de marzo de 2014. Hace justo 10 años los crimeos también votaban, entonces en un referéndum para unirse a Rusia, considerado ilegal por Ucrania y por la comunidad internacional. Putin se apresuró a reconocer el cuestionado resultado. Oficialmente, el 96% de los crimeos dijeron sí a separarse de Ucrania y volver a ser parte de Rusia. 2 días después, se sellaba la polémica adhesión en el Kremlin con la firma de un tratado. Como en 2018, Putin vuelve a hacer coincidir su reelección con este aniversario, aprovechando que la anexión de Crimea disparó su popularidad entre los rusos. De aquello el Kremlin extrajo una lección importante, y es que el Kremlin es consciente de que no puede ofrecer los niveles de bienestar que hay en Europa a los ciudadanos rusos, y en consecuencia lo que les ofrece es significado desde el punto de vista geopolítico e histórico. La ocupación de Crimea comenzó en realidad por vía militar, de forma encubierta. Un ejército de uniformados sin identificar fue tomando los cuarteles de las tropas ucranianas, ante la inacción de Kiev y Occidente, que perplejos no sabían cómo reaccionar. Fue la primera anexión en territorio europeo por medio del uso de la fuerza desde la Segunda Guerra Mundial. Así que era una llamada de atención muy importante para los europeos, que tardaron pues más de 8 años en darse cuenta de la gravedad de lo que había supuesto aquel primer paso. Crimea fue la antesala de la invasión total de Ucrania que Putin lanzó en 2022. Después de meses de preparación, semanas de negociaciones y varios días de travesía, los alimentos han desembarcado en Gaza. Lo han hecho gracias a un espigón construido con escombros. Nadie del personal de Open Arms ha podido ni siquiera desembarcar. Solamente nos hemos acercado con las semirrígidas, hemos empujado la pontona esta hasta la costa. Medios locales van a distribuir la comida entre una población desesperada. Las 200 toneladas enviadas no solucionan el problema, reconocen. Lo importante de esta misión no es la cantidad de comida ni el tipo de comida que lleva, sino que abre un camino para que otros barcos con mayor capacidad pues vean que se puede y vean de qué modo lo hemos conseguido nosotros. Cada vez más países lanzan ayuda desde el aire. El último en unirse ha sido Alemania.
Mientras, cientos de camiones siguen bloqueados. Solo tienen permiso para pasar a cuentagotas. Buena parte de la comunidad internacional acusa a Israel de utilizar el hambre como arma de guerra, algo estrictamente prohibido por el derecho internacional humanitario. Los médicos ya no ven bebés con talla y peso normales, aseguran desde Naciones Unidas. Ven un aumento de bebés que nacen muertos por desnutrición, deshidratación o por complicaciones. Es la guerra contra quienes no saben qué es la guerra.